pasando a esta segunda parte que es acerca de la química. Vamos a estudiar un poco acerca de los elementos químicos, pero ¿desde qué punto de vista? Vamos a estudiar o vamos a aprender de dónde provienen los... ¿Tú sabes por qué al elemento... A ver, acá tengo... A ver, voy a preguntar. Hay un elemento químico que se llama euro. ¿Cuál es su símbolo? Hay un elemento químico llamado europeo. ¿Cuál es su símbolo? ¿Y por qué creen ustedes que le pusieron ese nombre europeo a un elemento químico? ¿Deriva de un nombre científico? ¿Qué más? ¿Por qué se llama europeo? ¿Mm? ¿Por qué? ¿En honor a quién? ¿Saben ustedes que muchos de los nombres de los elementos químicos que conocemos en la tabla periódica, muchos de ellos son en honor a un personaje importante de la física o de la química? Otros nombres de los elementos químicos es es en honor, vamos a decir, a o a aquellos que hacen referencia a cierta mitología, ¿no? La mitología griega. Otros elementos químicos llevan el nombre que tiene en referencia a las propiedades que poseen. Por ejemplo, tenemos otros elementos químicos que, como te estaba diciendo, en el caso de Europio, hace mención a nombre de lugares, países, continentes y similares, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito esto, de dónde que provienen estos nombres de los elementos químicos. Los elementos químicos y también sus símbolos. Porque vamos a aprender o a recordar por qué tienen ese nombre, los elementos químicos, de dónde procede sus símbolos también. Veamos, chicos. Tenemos un elemento, bueno, tenemos ahí un elemento que está resaltando, que es el elemento hierro, que es Fe, ¿no? De la tabla periódica. Sí, tenemos la tabla periódica y un elemento que está resaltando, que es el hierro, en el cual cada casillero donde se encuentran estos elementos químicos, pues indica las propiedades, los elementos, incluso figuran ciertas cantidades que te están dando dato importante de ese elemento, lo cual no todos son iguales. Los demás son muy diferentes. ¿Y qué puede identificar, por ejemplo? El color también. Hay elementos químicos que tienen colores característicos que los diferencian de los otros elementos. De repente porque algunos son metales, otros son no metales. De repente hay elementos que pertenecen al grupo de los gases nobles o que son llamados gases raros, o de repente son los llamados metaloides, con características tanto de metales como no metales, porque son llamados metaloides, o también otros datos informativos, por ejemplo, de cuántos protones tiene, cuál es su número de masa, cuál es el número de electrones. Entonces, cada uno de estos elementos y sus símbolos que se encuentran en la tabla periódica, pues te están dando la información de ese elemento. La definición. Un elemento, ¿qué cosa es? Un elemento es la sustancia más simple que existe en la materia y que está formado por una sola clase de átomos. Quiere decir que un elemento químico está formado por un grupo de átomos. Yo te digo, el elemento hidrógeno está formado por un grupo de átomos.
Guarda eso. Ajá. Está el tritio, está el deuterio, si hablamos un poco del caso del hidrógeno, no se me distraigan, por favor. Y protio también. Entonces, esos átomos pertenecen a un mismo elemento, ¿no? En este caso es el elemento hidrógeno. Entonces, lo que quiero que entiendas es lo siguiente, que un elemento químico es la sustancia más simple que existe en la materia y que está formado, ojo, un elemento químico está formado por una sola clase de átomos. O sea, quiere decir que todos los átomos son iguales. El elemento hidrógeno está formado por átomos de hidrógeno. Quiere decir que átomo de hidrógeno más átomo de hidrógeno, en su conjunto me da al elemento hidrógeno. Señorita, pero ¿por qué hay tantos átomos de hidrógeno? Cada uno tiene características diferentes, por eso es que son llamados pues átomos, ¿no? El mismo elemento. La diferencia puede estar, por ejemplo, en el número de masa. Todos tienen los átomos de hidrógeno el mismo número atómico, pero su diferente número de masa. Y eso es lo que en tu conjunto pues, forma a los elementos químicos porque pertenecen a una misma, a un mismo elemento, o una sola clase de átomos en este caso. Tenemos dos imágenes. En la primera imagen, a ver, quiero que me digan ustedes, ¿cuál es? Porque estamos hablando de que un elemento es una sustancia también. ¿Cuál de ellos es una sustancia? ¿Dónde, repito, se caracteriza porque está formado por una sola clase de átomos? O sea, que quiere decir que los átomos son iguales. En la imagen, quiero que observes cuál es, en la de allá, el lado izquierdo, cuál es una sustancia. Recuerda que un elemento es una sustancia. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, está formado por átomos que son iguales. A ver, yo me voy a la pantalla y me van a escuchar acá. Por ejemplo, este está formado por átomos iguales, donde dice, yo soy, algunos son átomos iguales. ¿Te das cuenta por el color? ¿Sí o no? Son átomos diferentes. ¿Estos serán átomos iguales? Ah, ¿te das cuenta? La definición de lo que es un elemento, que dice que es una sustancia que está formada por átomos que son iguales, ¿no? Por una sola clase de átomos, como dice la definición. Entonces, este está formado por una sola clase de átomos, que son iguales por la definición de la gráfica, por lo tanto, es una sustancia. ¿Este será una sustancia? Este. ¿El amoníaco será una sustancia? ¿Por qué? Te acabo de decir qué sustancia es un elemento. En la tabla periódica vas a encontrar este elemento amoníaco. No existe. No, no es. No es. Esto no es sustancia. Este, el elemento será sustancia. Estoy hablando del metano. ¿Está formado por elementos iguales o átomos iguales, perdón? No, entonces no es. Hace calor, ¿no? A ver, vamos al siguiente. En este caso, son átomos iguales a ese sí es una sustancia. Acá, el oxígeno, ¿son átomos iguales? También. Entonces, en el caso del agua, ¿son átomos iguales? No es elemento. ¿Sí? No es elemento. Las sustancias son elementos. Por lo tanto, el agua no es un elemento, es una molécula donde participan átomos o átomos diferentes. Y recuerden que para que sea una sustancia tiene que ser átomos de la definición que son de una sola clase. Ahora, veamos en el lado derecho. En el lado derecho estamos observando también la representación gráfica, vamos a decir, acerca de los elementos químicos. Estamos viendo que tienen diferentes tamaños. Bueno, la representación está basada en cuanto a sus pesos atómicos. ¿Ya? Quiere decir que el que es el más pequeño es el que tiene menos peso atómico. ¿Me dejo entender? Ahí está la diferencia. El que es el más pequeño, menos peso atómico. De ahí sigue en cuanto a su tamaño. ¿Qué sigue ahí? ¿Cuál es el más grande? A ver, de todos ellos. Quiere decir que tiene mayor masa, mayor peso. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál?
¿Cuál es el más grande? El fósforo. Quiere decir que es el que tiene mayor masa o mayor peso, ¿no? De los átomos. ¿Cuál? Ahí tienes varios. De los que son los más pesaditos, en ese grupo está el fósforo, está el azufre, está el carbón. El menor de todos, de todos, de todos, está el hidrógeno. Y ese que se figura en primer casillero en tu tabla. ¿Ya? Y avanzamos. Ahora mira, observa acerca de los elementos químicos. Esto es interesante. Estos elementos químicos se encuentran presentes en la constitución de la materia orgánica y inorgánica. Quiere decir que estos elementos están presentes en la materia orgánica y inorgánica definitivamente. Ellos se encuentran unidos a otros elementos, pues, formando moléculas, formando compuestos, ¿no? Después de explicar esta pequeña parte, a lo que están observando en el Zoom, le voy a pasar un pequeño video para que estén observando y después voy a hacer las preguntas. Listo. La IA de Google te ayuda a encontrar a tus mejores clientes optimizando tus campañas en tiempo real. Comienza estableciendo objetivos específicos y la IA de Google te ayudará a maximizar su alcance en la búsqueda, YouTube, Display, Shop. Bueno, comenzamos pues con la segunda clase de este curso de química nivel 0. Vamos a empezar a estudiar lo que son los elementos, la diferencia entre un elemento y otro. Vamos a ver qué propiedades son las que hacen que un elemento sea distinto que el otro, por qué se clasifican como se clasifican y por qué la tabla periódica es como es. Vamos a intentar darle sentido a los elementos. Ya hemos visto qué es un átomo, ya hemos visto cómo se construye un átomo, que si protones, neutrones, según cómo se colocan, las distintas variables que se miden de los átomos, pues el número atómico, el número másico, si son iones, neutrones o cationes, aniones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es estos átomos, en qué se convierten, o sea, en la materia, cómo los podemos encontrar. Y los vamos a encontrar, pues evidentemente, como elementos. Y esos elementos son lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Cómo se clasifican, qué propiedades tienen, etc. Así que voy poniendo la pizarra y lo dicho, cuando terminemos de dar la clase, pues vamos a dejar un huequito para que me hagáis preguntas, que para eso es un directo. Ya lo hemos presentado un poco en la clase número 1, en los átomos, pero vamos a definir de nuevo qué son los elementos. Un elemento es un átomo con un número determinado de protones. Por ejemplo, un átomo que tenga un protón es un elemento. ¿Cuál? El hidrógeno. Un átomo que tenga 2 protones es un elemento. ¿Cuál? El helio. Los elementos vienen identificados única y exclusivamente por el número de protones que tengan los átomos de los que están formados. Evidentemente, para que un elemento sea puro, pues tiene que estar exclusivamente formado por átomos de ese elemento, si no ya no sería puro y sería pues una mezcla. Entonces, diferentes elementos son elementos que tienen distinto número de protones en sus átomos. ¿Qué elementos existen? La gracia de esto es que en todo el universo que conocemos, tan solo se han descubierto a día de hoy 118 elementos.
Y todo el universo que nos rodea está formado exclusivamente por estos elementos. Y de hecho, menos, porque muchos de ellos son artificiales y los hemos descubierto los seres humanos y los hemos fabricado nosotros que no existían previamente. Entonces, a mí por lo menos me parece fascinante que la combinación de átomos en la que tenemos cierto número de protones determinados son lo que forme todo el universo. Es decir, tan solo tenemos 118 piezas de un puzzle y con esas piezas formamos todo el universo. Esto es una locura, incluso menos, como digo. De hecho, vamos a poner la tabla periódica. Tenemos aquí todos estos elementos y los de aquí del final, todos los de esta fila, son artificiales. Y de hecho, muchos de aquí debajo también lo son. Es decir, no existen en la naturaleza. Pues de estos 118, pues habrá 20 o más o menos alrededor de 20 átomos que no existen en la naturaleza. Es decir, todo el universo, todo lo que nos rodea, está formado por unas 100 piezas, que son los átomos de los que consta la tabla periódica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el elemento zinc, veis que el número atómico es 30. Bueno, pues este elemento tiene 30 protones. El manganeso, número 25, pues este elemento tiene 25 protones. El azufre, número atómico 16 protones, y así con cualquiera de los otros. Esta tabla periódica es la que tenéis en mi página web, breakingbad.com. Le podéis echar un vistazo. Aquí cuando le dais clic a un elemento, pues os van apareciendo diferentes propiedades de los elementos y aparte pues podéis ver más características de los átomos. Esto que vemos debajo es el identificador de que cada elemento es el que es. Y ese identificador es el número de protones. La tabla periódica, evidentemente, ha avanzado mucho con el tiempo. ¿Qué quiero decir? Hemos visto antes los modelos atómicos, hemos visto que ni siquiera se tenía muy claro cuál era la diferencia entre un elemento y otro. Se pensaba que era la masa, pero luego se vio que no, que entre un elemento y otro la diferencia era el número de protones. Bueno, pues claro, con el paso del tiempo ha evolucionado mucho la forma de ver la materia y con ello ha cambiado también la forma de clasificarla. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se empezó a ver a lo largo del tiempo que había elementos que se comportaban de maneras muy parecidas. Por ejemplo, se vio que el litio, que el sodio, que el potasio, estos tres elementos, por ejemplo, reaccionaban muy parecido en contacto con el agua. También se vio que el cloro, el bromo, el yodo también reaccionaban muy parecido con ciertos elementos. El oxígeno, el azufre, el berilio, el calcio, el magnesio. Se empezaba a ver como que los átomos tenían ciertas tendencias a funcionar de una manera parecida en ciertos grupos. Entonces, de esta forma se intentó empezar a clasificar los elementos. Se les intentó empezar a agrupar, a decir, este es el grupo tal, este es el grupo cual, para, digamos, ver de una manera intuitiva, de una manera clara, o sea, de un vistazo, qué elementos van a tener propiedades similares. Bueno, pues es en este contexto que han surgido 400.000 millones de tipos de tablas a lo largo del tiempo. Unas eran las tríadas, por ejemplo, otras, pues bueno, aquí tenemos una serie de imágenes de distintos modelos de todo tipo. Este con esta forma, también tenemos modelos en espiral, tenemos estos modelos un poco más diferentes, hay modelos que ni siquiera conozco, que ni siquiera he visto de tablas periódicas. También existía un modelo que era como cilíndrico de la tabla periódica, a ver si lo encuentro, algo así. Fijaos, en este camino en espiral, pues más o menos iban siguiendo lo que es el número atómico y si quedaban en vertical, pues tenían las mismas propiedades. Como veis, modelos ha habido 300.000, ¿vale? A lo largo de la historia. Pero hubo una persona que se obsesionó especialmente con intentar colocarlos de una manera lógica y con sentido. Y esa persona fue Mendeleev, Dmitri Mendeleev. Esta persona rusa, bueno, pues una de sus obsesiones era precisamente colocar todos los elementos de una forma
que fuese sencilla de ver y que cumpliesen todas las propiedades de todos los elementos. Pensad que estamos hablando, dejadme ver el año, ya hemos dicho que yo lo de las fechas no... Esta persona nació en 1834, la tabla periódica haría, entiendo que a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX quizás. Hasta entonces no existía el modelo de la tabla periódica que conocemos hoy en día. Eso por un lado. Pero por otro lado, no existía Internet, no existían ordenadores, no existía la informática, tal y como la conocemos. Es que no existía directamente. O sea, todo el trabajo de buscar las propiedades de los elementos, de colocarlos, de montarte el esquema, todo esto fue algo que hizo de forma totalmente mental o con tarjetitas encima de una mesa. O sea, fue un trabajo de titanes, pero esta persona estaba totalmente obsesionada con esto. Y entonces fue cuando desarrolló su modelo de la tabla periódica, que es el que conocemos hoy en día todos y es el que hemos visto antes, el de la tabla periódica, bueno, el que hemos visto todos, ¿vale? Y los colocó pues por grupos y por periodos, de esta forma que estamos viendo. Aquí tendríamos grupo 1, grupo 2, grupo 3, así hasta el grupo 18. Y los periodos serían las líneas horizontales, lo tenemos pues hasta las 7. La tabla periódica, como la conocemos hoy en día, ya está completa con 118 elementos y el siguiente, el 119, si se descubriese, tendría que venir debajo del francio. ¿Vale? A partir de ahí ya la cosa se complicaría quizás un poco, pero en principio el siguiente elemento tendría que venir aquí. Bueno, ¿qué pasa? O sea, la genialidad de Mendeleev fue tal que él diseñó la tabla periódica, colocó los elementos en función de sus propiedades, en función de todos los parámetros que han hecho que la tabla cuadre bien así, pero es que le quedaron huecos. Colocando todos los elementos que se conocían, le quedaron huecos. Le quedó el hueco número 43, y le quedó el hueco número 32. Y el tío, en lugar de decir, ostras, me estoy equivocando, darle vueltas, no puede ser que falten elementos, esto aquí hay algo raro, el tío estaba tan absolutamente seguro de lo que estaba diciendo que dijo, dejo un par de huecos, voy a dejar el hueco este aquí y voy a dejar el hueco este aquí, porque tarde o temprano se van a descubrir los elementos que faltan en estos huecos. Y así fue. El tío dejó el hueco debajo del germanio, que le llamó a silicio, debajo del silicio, y también dejó el hueco del tecnecio. Bueno, de tecnecio, el nombre viene de tecnología, ¿no? Porque ya se descubrió tecnología suficiente para descubrir este elemento. O sea, para mí es uno de los visionarios de la ciencia más grande que ha habido dentro del ámbito de la química, por lo menos. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué están ordenados como están ordenados. Y ahora sí que voy a sacar una captura de pantalla de la tabla periódica y vamos a dibujar sobre ella. Lo primero que hay que ver es que los elementos están colocados, o sea, como si escribiéramos normal, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como si escribiéramos un texto normal. Y en este sentido, el número atómico va subiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el 118. Hay un par de saltos. Si nosotros venimos por aquí y pasamos aquí, vemos que faltan números entre medias entre el 56 y el 72 y es porque estas dos filas tendrían que venir aquí colocadas. Este hueco que hay aquí es el de todo esto y esto tendría que estar separado por completo a la derecha de la tabla. Voy a intentar encontrar una foto de la tabla periódica desarrollada. Entonces, si os fijáis, aquí esta fila que hay debajo es la que encaja en este hueco que queda. El lutecio y el laurencio quedan justo por debajo del escandio y del itrio. ¿Vale? Entonces, esta forma que conocemos aquí es la forma condensada, se dice, de la tabla periódica. Más que nada, la practicidad de esto es que te cabe en una 4 o en una 1 o en una 2 y lo puedes imprimir fácilmente y ponértelo como un póster en tu habitación o llevártelo al colegio o a la universidad para estudiar. Esto es la tabla periódica y se colocan, pues como hemos dicho, de izquierda a derecha en orden creciente del número atómico. A medida que le vamos metiendo protones, nos vamos moviendo hacia la derecha. Ya sabemos, un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones, 5, 6, 7. Ahora, realmente podríamos ponerlos a todos en fila siguiendo esta misma regla, ¿no? Podríamos colocar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, colocarlos todos en fila y listo. Pero no. Ahora, la diferencia es que vamos a empezar a crear filas, vamos a empezar a bajar y colocar los elementos en columnas según sus propiedades. Aquí, en amarillo, tendríamos lo que llamamos alcalinos. Aquí tenemos los alcalinotérreos.
Aquí tenemos el grupo del boro, el del carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Cada una de estas columnas tiene unos elementos que se comportan de una manera similar. Y de hecho, pues por ejemplo, aquí al final tenemos los gases nobles, que son elementos que prácticamente no reaccionan con nada. Les cuesta mucho reaccionar. Bueno, se colocan por grupos en función de sus propiedades. Una propiedad importante de esto es que, claro, todos estos átomos de aquí, como reaccionan poco, la idea es ¿por qué reaccionan poco? ¿Por qué? Pues porque son estables. No tienen necesidad de reaccionar con algo. Entonces, esto explica en cierta forma ¿por qué hay átomos que tienen tendencia a coger electrones, átomos que tienen tendencia a soltarlo? Por ejemplo, estos átomos que están aquí cerca, los del grupo 17, los halógenos que hemos dicho antes, pues ¿qué pasa? Están muy cerquita de ser un gas noble. Simplemente, si tuviesen un electrón más, tendrían los mismos electrones que tiene un gas noble. Y como ya veremos más adelante, los electrones son los que hacen que un átomo reaccione. Entonces, claro, ese flúor, si cogiese un electrón más, tendría los mismos electrones que el neón y sería súper estable. Entonces, todos los halógenos tienen esa tendencia a coger un electrón, porque a todos les falta uno para llegar al siguiente. Y por otro lado, a todos los alcalinos les pasa lo contrario. El litio tiene 3 y el helio tiene 2 electrones. Si el litio perdiese un electrón, tendría 2, como el helio. Si el sodio, que tiene 11 electrones, perdiese uno, tendría 10 como el neón y sería muy estable. Y así pasa con todos los alcalinos. Entonces todos los alcalinos tienen esa tendencia a perder un electrón. Y esto pues también interfiere en lo que conocemos como propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son propiedades que al colocar los elementos en esta posición en particular de la tabla periódica varían de una manera lógica con respecto a la posición de los elementos. Me explico. Vamos a hablar del tamaño de los átomos. Hemos dicho que los átomos, pues el 99% del tamaño de un átomo depende de los electrones, porque son los que ocupaban el 99%, más del 99% del espacio de un átomo. Entonces, es lógico pensar que cuantos más electrones tenga un átomo, más grande va a ser, y más o menos eso es así, salvando algunos efectos que no es el caso hablar de ello ahora. Lo que yo quiero que veáis es que hay algunas propiedades que cuando nosotros las vemos en la tabla periódica tienen una tendencia. Aquí está representado en la tabla el radio de los átomos, de más claro a más oscuro, siendo de más grande a más pequeño. Entonces vemos que aquí el de abajo a la izquierda es el átomo más grande y el de arriba a la derecha es prácticamente el más pequeño junto con el hidrógeno, que el hidrógeno realmente es un caso especial que no pinta nada ahí, ¿vale? En la tabla periódica el hidrógeno no tendría que ir ahí, tendría que ir como una especie de excepción, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos vemos que los átomos crecen de arriba a la derecha a abajo a la izquierda. Veis que la tabla periódica forma como una especie de degradado que se va haciendo cada vez más clara a medida que venimos hacia aquí. Bueno, pues esto es una propiedad que se cumple a lo largo de toda la tabla periódica. En función de dónde está puesto en la tabla, se puede saber cómo es de grande o de pequeño un átomo. Y esto influye en otras propiedades. Cuanto más grande es un átomo, más fácil es quitarle un electrón, porque está más lejos del núcleo. Y al revés, cuanto más pequeñito es, más difícil es quitarle ese electrón porque está más cerca del núcleo. Entonces hay propiedades como la energía de ionización, que como veis, pues es muy grande aquí y muy bajita aquí. Si vamos a vender limones, si vamos a vender helados, así ya compren las bodegas, mercados. Uy, propaganda. Del barrio, para que tu negocio crezca y progrese, convierte tu Todavía. De aquí, ¿veis? El degradado esta vez es al revés. Crece en el sentido opuesto al radio. La afinidad electrónica es un pelín más rara, porque depende de otros factores, pero luego tenemos la electronegatividad, que también pasa lo mismo. Crece de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la tabla periódica no solo justifica que los elementos reaccionan de una forma determinada cuando están en el mismo grupo, sino que aparte, en su conjunto, muestra todas las tendencias de reactividades de los distintos elementos. Y esto es una salvajada. Esto yo no sé si en su momento Mendeleev lo tenía en sus planes de explicarlo todo esto con la tabla periódica, porque no sé realmente si a nivel histórico todo esto ya se sabía en su momento, pero el hecho de que todo esto coincida me parece prácticamente
el gran misterio de la química, por decirlo de alguna manera. Así que, en principio, esto es un poco lo que yo quería transmitiros acerca de la tabla periódica y los elementos. Las propiedades periódicas ya las hemos visto qué son los distintos grupos, hemos explicado por qué el orden es el que es y hemos visto distintos modelos de tabla periódica. Así que, no sé, si os parece, vamos a parar por aquí lo que es esta clase y abrimos la sesión de dudas. Pues 10, 15 minutitos, me podéis preguntar lo que queráis, ya sea sobre la tabla periódica y los elementos o sobre lo que comí ayer. Abro la sesión de dudas. ¿Es partidario de la tabla clásica o tienes alguna otra preferencia? La tabla clásica te refieres a la que hemos estado viendo, ¿no? Porque como hemos visto que ha habido muchos modelos anteriores al de la hora, de la actual, pues claro, que me digas clásica, no sé si te refieres a la típica o a alguna anterior. La mainstream, vale, la típica. Yo soy partidario de esta tabla periódica, a mí sí me gusta, o sea, me parece una obra de orfebrería y colocados todos los elementos al milímetro para que encajen justamente como tienen que encajar y que no solo se cumplen las propiedades periódicas, o sea, las propiedades de grupos y periodos, sino que aparte se explican más, o sea, me parece una obra de arte. Y ojo, también soy partidario de no aprendérsela, ¿eh? Igual que digo que soy partidario de la tabla periódica, también soy partidario de no aprendérsela. Tengo una duda, quiero encargar una joya de oro de 18 quilates en joya. No sé cómo hacerlo para que no me engañen. Hay sitios que me piden 200 euros, otros 900, ¿qué me recomiendas? A ver, es que casi todas las pruebas que puedas hacer van a ser más complicadas que llevarlo a alguien que sepa. O sea, mi recomendación es, intenta llevar a alguien que sepa contigo para que no te engañen. Porque claro, es que depende. Si es oro puro, se vería de una forma. Si esa joya, aparte de oro, tiene alguna gema o algo, ya la cosa cambia. Es que es muy relativo, no te puedo decir. Bueno, en la tabla de la página hay algunos elementos que no tienen actividad electrónica. ¿A qué se debe? Porque es que algunos elementos no tienen capacidad de recoger electrones. Lo que es la energía de ionización es la tendencia, la energía que hace falta para arrancarle un electrón a un átomo. Y la afinidad electrónica es la energía que intercambian cuando reciben un electrón. Y hay átomos que no pueden recibir o hay átomos en los que no se puede llegar a medir. Por ejemplo, verás que los gases nobles no tienen energía de ionización. ¿Por qué? Pues porque es imposible meterle un electrón a un gas noble. Es imposible, ya son muy estables. Es verdad que se les pueden arrancar, pero es más fácil arrancar electrones metiendo un chorro de energía que a lo mejor meter electrones a la fuerza en un átomo. Pero por cada capa, ¿cuántos electrones máximos entran? Depende. Si son orbitales S entran 2, si son P entran 6, pero es que el tema de orbitales no lo hemos llegado a ver. Es que, claro, ya el concepto de capas como tal no existe cuando nos metemos en estos modelos más actuales mecanocuánticos, ¿vale? Que son los que realmente explican la estructura de un átomo. Por partes, a ver, ¿cómo se hacían los termómetros de mercurio para calibrarlos? Porque los de para medirse la temperatura van de 35 a 45 y otros cogen rangos más amplios. Eso depende del material. No todos los materiales sirven para medir todas las temperaturas. Por ejemplo, el punto de fusión del mercurio es menos 38,8. Claro, no puedes medir menos 40 grados con mercurio porque a menos 38,8 solidifica. Entonces no puedes medir la diferencia a lo mejor entre menos 39 y menos 40. ¿Vale? Pero claro, otras sustancias sí podrás medir esa diferencia. ¿Cómo se calibran? Pues simplemente coges un termómetro de referencia que ya sepas cuánto mide a un valor determinado, mides cuánto tiene, o sea, a qué altura está ahí tu termómetro, marcas ese valor, subes la temperatura, con un termómetro de referencia miras qué temperatura hay real, marcas esa y entonces ya haces tu graduación en el termómetro original. Esto de todos modos cogedlo un poco con pinzas, ¿vale? Porque todo el tema de calibraciones lleva unas normativas por detrás que son mucho más complejas, mucho más precisas. Hay que seguir un procedimiento estandarizado para poder calibrar equipos. O sea, es todo una historia un poco más metódica, ¿vale? Yo lo que quiero transmitiros es el concepto.
Dime. ¿Está bien? Ya, saca la llave del carro, está en el carro. No, chicos, Saca la llave nomás. vamos a continuar. La llave está en el carro, saca. El carro está listo. Dime. Bien, después de que hemos visto una parte introductoria ya, lo que son los elementos químicos, vamos a continuar. Es el profesor. Vamos a continuar con los nombres de los elementos químicos, como se los había dicho en un comienzo. Los elementos químicos se encuentran presentes, ya les había dicho, en la constitución de toda materia orgánica e inorgánica. Su abundancia actual, aproximadamente 118, 120 elementos, justifica aún más la necesidad de asignarles nombres representativos. ¿Tú te imaginas si hablamos de hace muchos años atrás, cuando de repente se diseñó la primera o se agrupó a los primeros elementos químicos? Porque cabe resaltar que la tabla periódica, la primera tabla periódica diseñada vino después. Quiere decir que más antes a los elementos químicos que se conocían, pues los tenían ellos agrupados de acuerdo a sus características o algunas propiedades, ¿no? Pero había la necesidad también de que a estos elementos químicos designarles un símbolo, de tal manera que sea fácil de identificar, sea fácil también usarlos cuando tengas que realizar algunos ejercicios o actividades o prácticas, usarlos, ¿sí? ¿No? En vez de escribir todo el nombre completo. Ahora, todo parece indicar que debido a esta necesidad de asignarles un nombre representativo a estos elementos químicos, pues apareció un, un personaje importante en la química que es John Jacob Berzelius, sueco, quien introdujo esta notación para se pueda usar en adelante, ¿no? Para que se pueda usar en adelante, pero ¿de qué manera? Usando solamente los símbolos, usando letras, en vez de escribir todo el nombre completo. Entonces se usaban letras, pero utilizando solo la letra inicial del nombre. Entonces tú tienes el elemento hidrógeno, imagínate tú, tu símbolo sería H, que es la primera letra, ¿sí o no? Luego tienes el elemento fósforo, ajá, tu primera letra, porque viene de un latín, sería P. No habría ningún problema siempre y cuando las letras iniciales de los diferentes elementos químicos no coincidieran, ¿no? No se repitieran. Pero aquí surge un problema, una preocupación. En estos casos no hay ningún problema, ¿no? Como el caso del hidrógeno, del fósforo, del uranio, del nitrógeno, no hay problema para poder usar la primera letra y de esta manera designarles, ¿no es cierto?, como símbolo y poder trabajar mejor, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, solamente designando la primera letra. Vamos a ver.
No sé si me están escuchando los chicos. ¿Me están escuchando los chicos que están en el Zoom? Vamos a ver. Supongo que me están escuchando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a la siguiente página ahora sí. Entonces, no hay problema con aquellos elementos en el cual bueno, se utilizó su primera letra para asignarles un símbolo. Posteriormente, le estaba diciendo que se presentó un gran problema con aquellos elementos que empezaban con la misma letra y se optó por colocar dos letras. Entonces, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Siempre un elemento químico, cuando tiene dos letras, el símbolo, me refiero al símbolo, la primera es con letra mayúscula y la segunda es con letra minúscula. Ahora, quiero que entiendas esto. Entonces, cuando se presenta el problema de que hay elementos que empiezan con la misma letra, uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con aquellos elementos que empiezan con la misma letra? ¿Qué hubieran hecho ustedes, a ver, si no se hubiera presentado esta ocasión, no se hubiera presentado esta otra forma? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pregunto. ¿Mm? ¿Qué hubieran hecho? Imagínate, el elemento hidrógeno empieza con H, no hay problema. Pero también helio empieza con H. O sea, hubiera habido elementos con símbolos iguales. Y en el caso del elemento mercurio, también empieza con H. Pero señorita, mercurio empieza con... No, lo que pasa es que deriva de latín hidragiro. En el caso de mercurio. Hidragiro se ve con H. Entonces, tenemos tres elementos que empiezan con H. Y ahora tenemos que diferenciarlos porque los tres no son iguales. Los tres tienen características diferentes, son totalmente diferentes, no son iguales. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué reglas o qué decisión se tomó en este caso? Utilizar la segunda letra. En el caso de hidrógeno, como fue el primero, no hay ningún problema, se queda con H. Pero en el caso de helio, tiene la segunda letra que usarse. Helio, He, ya está su símbolo. Ya hay una diferencia con el hidrógeno. En el caso de hidragiro, es mercurio, hidragiro, se utilizó HG, dos letras para diferencia. Entonces, aquí ya se presentó la solución de ese problema. Ya no iba a haber elementos, sino a tener cada uno H, o que se van a tener parecidos en sus símbolos. Ahora ya se podía diferenciar. Entonces, seguimos avanzando. Listo. Así, por ejemplo, tenemos, argón, su símbolo es AR. ¿Qué más? Aureum, o también le conoce como Arium, o Aureum, era de los dos, o Aurum. Su símbolo es AU. De aluminio, Al, mira, los cuatro empiezan con G. El caso de argentum, que es plata, también empieza con A, ¿no? Estamos viendo que el nombre viene de latín. Entonces, los cuatro empiezan con A. Entonces, para diferenciarlo, se usa una segunda letra. ¿Ya? Argón, AR, oro, AU, aluminio, Al, y en el caso de plata, argentum, Ag. Por eso es que el símbolo de plata es Ag. Ya está. Ahora, los nombres de los elementos químicos, vamos a ver que, quiero mover esto, ¿no? Los nombres de los elementos químicos provienen principalmente de sus propiedades o de las características que puedan tener. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, el nombre, el elemento hidrógeno, pues hidrógeno viene de acuerdo a las propiedades que tiene. El nombre que tiene de hidrógeno es el elemento por su generador, pues de agua. Forma parte, ese elemento de la fórmula del agua. Generador de agua se le conoce, ¿no? Entonces, el nombre de los elementos químicos provienen principalmente de sus propiedades, otros del lugar donde se halla el elemento,
Otros del nombre de científicos destacados, y de componentes del sistema solar. Y decir que también en algunos planetas se han encontrado algunas muestras parecidas a los elementos que se han descubierto acá, entonces se le ha dado el nombre del planeta. Debemos recordar que estos símbolos hoy aparecen en la tabla periódica. Todos los que estamos hablando, sido descubiertos, aparecen en la tabla periódica. Veamos la procedencia de los elementos de algunos, ¿no? De algunos, ¿dónde proceden estos elementos? El nombre específicamente. Estamos hablando de, en primer lugar, nombre de elementos que, por ejemplo, provienen de planetas, asteroides. Por ejemplo, Mercurio, al elemento que tiene esa característica, se le dio un nombre de Mercurio porque tiene características parecidas a lo que está en el planeta, de ahí es el que viene el nombre de Mercurio. Uranio, el elemento uranio viene de uranio, Urano. Luego el planeta Neptuno, hay un símbolo, ¿no? Que es el Neptuno, Neptunio, algunos ponen. Plutonio, por Plutón. Luego tenemos un asteroide llamado Cerio, de ahí viene el nombre de ese elemento químico llamado Cerio. Listo. Nombres de lugares y similares. Veamos. Magnesio, por ejemplo, se le ha dado a ese elemento por las características que tiene y dónde ha sido hallado, por el lugar, ¿no? Magnesio, su símbolo es Mg, de magnesio. Y Magnesio es un lugar perteneciente a Grecia, ¿no? Es una comarca de Tesalia, pertenece a Grecia. Entonces, el nombre de Magnesio se le da por ese lugar, ¿no? Magnesio. Cobre, por Cuprum, que es de una isla de Chipre, Cuprum. Galio, de Galia, Francia. Germanio, de Germania, Alemania. Europio, por Europa. El elemento polonio, por Polonia, en honor a Marie Curie, que es polaca, ¿sí? Es co-descubridora descubridora del polonio. Descubrió Marie Curie, descubrió el polonio en honor a ella. Vamos a ver que hay otros elementos que es en honor a ella, el nombre también se bautiza. Entonces, polonio, por Polonia. Francio, por Francia. Vamos a ver otra procedencia, ¿ya? De estos nombres de los elementos químicos. Bien. Vamos a ver esos nombres que se les han dado a otros elementos químicos en referencia a sus características o a sus propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno te estaba diciendo, bueno, su símbolo ya sabes que es H, es engendrador de agua. Dice que Lavoisier fue el que le dio o lo bautizó a ese elemento con el nombre de hidrógeno. Lavoisier. ¿Quién es Lavoisier? ¿Quién es Lavoisier? Nada. Lavoisier. Me muero. Ya, bueno, vamos a ver. Ahora se los voy a decir. Cuando yo les decía, escriban el nombre del padre de la química moderna. Primaria fue más que nada, primaria. Lavoisier. Entonces, Lavoisier fue el que bautizó al hidrógeno con ese nombre. Y bueno, hidrógeno, hidro viene de agua, geno viene de generador. Por eso es que el hidrógeno es engendrador de agua. Nitrógeno es engendrador de nitratos. Nitro. Oxígeno es formador de oxígeno. Hemos visto que algunos cuerpos se oxidan, o los cuerpos se oxidan por acción del oxígeno. Por eso es que el oxígeno
es llamado formador de óxidos. El metal mismo de las ventanas. Se forman de, bueno, no se forman, se oxidan, ¿sí o no? ¿Y por qué se oxidan? La palabra oxida, de óxido, oxígeno, es lo que hacen que los metales se oxiden, el oxígeno. No, por el oxígeno. El oxígeno en sus diferentes estados. El oxígeno hace que se oxide. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, oxígeno formador de óxido, oxis. El cloro, del griego cloros, por el color que lo caracteriza, que es amarillo verdoso. Por eso es que ese elemento lo bautizaron con el nombre de cloro, que significa amarillo verdoso. Cromo significa color. Yodo viene del griego iodes o de iodium, del latín iodium, que significa violeta. Por las características, por el color que puedan tener. Por eso es que le dan ese. Y ese de acá, a ver, estamos viendo en pantalla nombres que hacen referencia a la mitología. Palladio viene de Pales, o Pallas, diosa de la sabiduría. Palladio en honor a la diosa de la sabiduría. Prometeo, de Prometeo, que es un personaje mitológico. Prometeo. Torio, de Thor. Todos creo que conocemos o hemos escuchado acerca de Thor de alguna manera, ¿no? Que es el dios de la guerra escandinavo. O dice acá, mira que dan el nombre de un dios guerrero a un elemento. Y pues, el nombre de un dios guerrero se le asignó a un elemento químico. En este caso, torio, que viene de Thor. Nombre de científicos. Hay elementos químicos que se han asignado nombres de científicos no conocidos, ¿no? Veamos. Por ejemplo, dice Curio, de Marie Curie, Marie Curie. Entonces, ese es el nombre Curio en honor a ella. En honor de Pierre y Marie Curie. Son esposos, una pareja de esposos, ¿no? Pierre y Marie Curie. Entonces, al elemento químico se le asignó ese nombre, cuyo símbolo es Cm. Einsteinio, fácil, viene en honor de Albert Einstein, ¿no? Conocido por la teoría de la relatividad. Fermio, en honor de Enrico Fermi, descubridor, dicen, ¿no? Del comportamiento de ciertos tipos de partículas subatómicas. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo actúan esas partículas subatómicas? Entonces, eso lo descubrió Enrique Fermi y en honor a sus trabajos, a sus investigaciones, pues a ese elemento químico, a ese otro elemento químico se le asigna el nombre de Fermi. Tenemos Mendeleev, su símbolo de Mendeleev, es en honor al químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Y quién fue Dmitri Mendeleev? ¿Qué hizo Dmitri Mendeleev? ¿Mm? ¿Cuál? A ver. Hace un momento estuve mencionando que antes de que se diseñara la primera tabla periódica, a los elementos existentes se los agrupaba. De 3 en 3, se los agrupaba de 8 en 8. Habían formas de agrupar, ¿no? Pero ya después apareció Dmitri Mendeleev, es un químico ruso. Él considerado precursor de la tabla periódica porque fue el primero en diseñar una tabla periódica. El primero en diseñar una tabla periódica fue él, ¿no? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Entonces, esto no te debes olvidar. Ni se te ocurra. Listo. Otros. Por ejemplo, el elemento helio, que vamos a ver por sus otras características. El helio es por lo que se encuentra, dice, en la atmósfera del Sol. El helio se descubrió por primera vez en el espectro de la corona solar. Y por las características que tiene,
Entonces es que se asignó a este elemento el nombre de él, ¿no? Por esto. Oro viene del árabe burak. Bueno, en la industria química, farmacéutica, es utilizar el boro, sirve como antiséptico para usarlo de manera superficial, para eh, limpiar de repente los ojos, la nariz, ¿no? Etcétera. Entonces, el boro por sus propiedades. El carbono por el carbono. El flúor viene del latín fuere y tiene la característica o propiedad importante que es la de fortalecer el esmalte dental, lo que va a ayudar a prevenir y revertir las caries. Entonces, el flúor, característica importante, y lo encontramos en la pasta dental, ¿no? El sodio viene del latín sodano, sosa, su símbolo es Na del sodio, y su latín es natrium, o sodano, o también natrium, y también es generador de nitrato de sodio. Aluminio viene del latín alune y es usado también en la industria química y en la compuesta. Incluso con el aluminio hacen algunas planchas, hacen unas tuberías, es usado también en la fabricación de, creo que también cohetes espaciales, el aluminio, o sea, es usado, tiene múltiples usos, el aluminio. El potasio, calium, viene de calium, por eso a veces uno no sabe, ¿no? Y realmente el chico te pregunta, pero ¿por qué potasio tiene símbolo K? Ah, ¿de dónde proviene ese nombre? Potasio, ¿y por qué tiene símbolo K? El símbolo proviene de calium, de calium. El nombre de inglés potash dice cenizas. Calium dice que significa cenizas. Las cenizas de algunas plantas son ricas en potasio, que es que contienen potasio, las cenizas. Entonces, de ahí viene el nombre de potasio y el símbolo K, ¿de dónde proviene, no? De latín calio, calio. En el elemento calcio, de caliza, la caliza está formada por el carbonato de calcio. ¿Está? Hierro es F, hierro, fierro, dice, ¿no? Hierro. Ajá. Viene del latín ferrum. Claro. El hierro también se utiliza, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la medicina, cuando hay personas, por ejemplo, las mamitas, después de haber dado a luz, se quedan débiles, ¿no? Quedan todas sus defensas bajas, etcétera. Anemia, entonces consumen algunas medicinas que contengan pues, hierro, ¿no? Ferro. Plata viene del latín argentum, ya sabemos las características de la plata, es brillosa, el color, ¿no? El color que tiene. El plomo, su símbolo es Pb, pero señorita, ¿por qué plomo? Ajá, mira, en el caso de plomo y plata, los dos iban a ser su símbolo P y P, pero, ajá, hay una diferencia, ¿no? Se ha utilizado para hacer sus símbolos las iniciales de las letras, las iniciales de dónde proviene ese nombre, no tanto plata como plomo, y así poderlos diferenciar. Por eso que plata es AG, porque viene del latín argentum, y plomo es PB, proveniente del latín plum. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea de los nombres que tienen los elementos químicos y por qué fueron designados, ¿no? ¿Por qué se les ha dado ese nombre? Y también hemos visto acerca de los símbolos químicos. ¿Por qué tienen los símbolos químicos? Saben por la primera letra del nombre del elemento, y si son iguales de las letras con otros elementos, se utiliza para diferenciarlos la simultánea. Ahí está. ¿No? ¿Tienen la ficha? ¿Ya lo avanzaron la ficha, chicos?
Acá te voy a dar, no te preocupes. Oh, sí. Ya no sé hacer más. Esta es aquí de persona. Ah, ya te diga. ¿Cómo? No. A ver, te voy a indicar una semana antes. Vayan resolviendo, te voy a revisar. Vayan resolviendo el 21. Ya avanzaste. El 5, sí. A ver, algo dije bien claro, por favor. Y tú vas a corregir. A ver, voy a declarar. Los elementos químicos, chicos, ya están ustedes, ya no están en primaria. A primaria yo lo puedo preguntar. Ahora te lo reviso bien. Lo que me estoy refiriendo para todos. Había visto un errorcito por ahí. Cuando un elemento químico presenta en su símbolo dos letras, como el caso de, estoy explicando, como el caso de aluminio, y eso voy a ver ahora, a la hora de revisar. Como el caso del aluminio, que tiene dos letras, AL, ¿no es cierto? Ese es el símbolo del aluminio. Cuando tiene dos letras, recuerda que la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Ya está entendido? Bromo tiene dos letras el símbolo, B y R. Entonces, la primera es con mayúscula y la segunda letra con minúscula. Es decir, B mayúscula y la R minúscula. Y solamente tiene una letra, como en el caso del hidrógeno, esta H de frente es mayúscula. Te mando a hacer 20 veces la corrección si yo ahora que estoy explicando. Veo que cometen el error, voy a mandar a hacer 20 veces, ¿ah? Que estén atentos. Nuevamente, si el símbolo tiene dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Está claro? Y tiene una sola letra de frente. La primera, la única, es mayúscula. Ahora sí. ¿Esta última qué cosa es? ¿V o F? F. Acá está bien. No me hagan borrones en la ficha, por favor. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Así deberías trabajar mi siempre, ¿ah? Muy bien. ¿Ves que se puedes?
Yo te tengo el ejemplo para que se acuerden y no me hagan otra cosa. Ahí está. En ese ejemplo, ¿ves? Tiene dos letras, ¿no es cierto? La primera está mayúscula y la segunda minúscula, ¿sí? No te olvides. A ver, estoy esperando. Pequeño oral. A ver, ahí vamos a ver. Ya. A ver, el nombre del elemento químico del nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está? En referencia a propiedades. El nitrógeno, nombres que hacen referencia a propiedades. Tú me has puesto generador de nitrato. En referencia a nombres que dice que hacen referencia a propiedades. Ya, esa era propiedades. Ahora lo vas a ver. ¿Qué dice acá? ¿En plantas? No. No. Eso te pasa, nunca te copies. Hazlo tú mismo. Si dice planta, dice plantas y asteroides, no es plantas, es planetas. Claro, asteroides, pues están relacionados, ¿cierto? Es planetas y asteroides. Ya, aquí corrige, metes, eso no te así. El mercurio y plata ya está sobre luego en el segundo de ujú. Mm, ya está. Solamente eso, ¿ya? Ya, hijos. ¿Alguien más? A ver, pregunto, los que están en el grupo, en el Zoom, va a responder en el chat. Vamos a ver. Germanio, referencia a qué recibe ese nombre, elemento germanio. ¿Por qué le han dado el nombre de germanio? Dice acá, el plutonio es un elemento que su nombre es en honor a quién. Y acá,
honor a planetas, ¿no? En sí es planetas y cometas, o asteroides, planetas y asteroides. Bueno, de la idea, pero eso ya. Hombre, símbolo. No me inventes. ¿Cuál es el símbolo de hierro? No, le he puesto H y H es hidrógeno imposible. Tú sí te sabes, ¿no? Los elementos. Sí. A ver, ¿por qué están marcados acá dos? No, acá veo este y este. ¿Cuál vale? Ya, pues ya te puse la E. Ya. Los símbolos químicos de la plata. ¿Los marcados? Mercurio y plata. Plata es Agu. Agu. Plata es Ag. Ahí está. ¿Ya? Plata es Ag. O sea, ya. ¿Cuál es? Marca. A ver, hijos. Cobre y oro. Bueno, ¿en referencia a qué? Era en referencia, nitrógeno, en referencia a propiedades. Ya está. A ver, rápido, hija. Cobre, hierro, oxígeno lleva tilde. Griegas, esto no es. Nitrógeno, referencia a nitrógeno. A propiedad. ¿Ya? Calcio, no, ni es leído. ¿Dónde está? Acá está, ven y quítame. ¿Potasio qué es? Allá. Allá corregido. A ver, ya. Ahora sí. Ya. ¿Dónde está? Perfecto. Ya. Vale, entonces, Ya puedo salirme. a ver, voy a ver ahora, ¿ya? Yo creo que ya. Yes. A ver, por ejemplo, el elemento cloro. ¿A qué hace referencia el nombre de cloro? A sus propiedades. A sus propiedades. A ver, otros. El nombre de Francio. ¿A qué hace referencia? Francio, ¿a qué hace referencia? Fácil. Francia, muy bien. El elemento plutonio es un elemento que su nombre es en honor a quién? Plutón. A planeta, ¿no? A un planeta. ¿Qué planeta? Planetas o asteroides. Mira, el nombre de ese nombre K se denomina en latín. ¿Cómo se llama K en latín? Yo les he dado. Está acá. Sí, les he dado. Ah, corrígelo. Valórase.
No me inventes, ¿ah? Cobre, hierro, F es flúor. ¿Cuál es el símbolo de hierro? Lo voy a revisar a primaria. ¿Cuál es el símbolo de hierro, mi amor? ¿Ah? De hierro. ¿Cuál es el símbolo de hierro? ¿Cuál? Fe, claro. A ver, ¿ya lo corregiste? ¿Qué es esto? Esto no es F. Mira, ¿qué le trae? SO parece. ¿Cuál es el símbolo? Ah, muy bien. Bien. Oxígeno, calcio. A ver, tampoco está fijado. Esta acá de potasio, dice, el elemento químico cuyo símbolo es K se denomina en latín. ¿Cómo se llama en latín? Por acá está K. Acá está K. ¿Cómo se llama en latín? Corrige. Ya, a ver, le dice. Argentum es el nombre de oro. Argentum es el nombre de oro. No. Argentum es el nombre de oro. No. Argentum AG es el nombre de plata. Este es falso, ¿ya? El otro, a ver qué más puede el tercero. El evento no se debe está. Ya. El no, no. Oh, este es verdadero. El nombre de Galio proviene de planetas falsos. Muy bien. Este es verdadero. No parece. Tiene que hacerlo derecho. Listo. Ya dije. A ver, vamos a ver si puede salir. Hasta 5 minutos. Sí, que puedes acabar. A ver, ¿cuál es la observación? Vale. Mercurio no es Me. Mercurio es HG, el símbolo. Corrige. Esa es la única de hoy. Corrige los dos ceritos nomás. Este es. Este mercurio es plata. Está cobre, dice. Este no es cobre. Este es cobalto. Cobre es Cu. ¿Dónde está? Cobre. Oro sí es augurio. Este. Entonces, es falso, falso, falso. Berzelius dio la primera idea de los símbolos químicos. ¿Está? Sí. Está Berzelius. Fue el primero. Tienes que corregir acá. Este es verdadero. Falso, verdadero. Esta. Ay, imagina que se me cayó lo que dijiste. Ay, ay, ay. Continúa entonces. Hierro es Fe, viene de ferrum, latín ferrum, elemento hierro. Dice que hay una curiosidad de que el elemento hierro, bueno, viene del nombre latín ferrum, y el cual su símbolo es Fe, dice que el hierro tiene un gran número de nombres. Imagínate, en los diferentes idiomas tiene más número de nombres. Dice que tiene más de 200 nombres diversos. Estamos hablando del hierro.
De los elementos químicos, este es el que tiene más nombres. Luego, bueno, en el caso de mercurio, el nombre original del elemento mercurio, su símbolo de mercurio es Hg, no te olvides. Y el nombre original de mercurio proviene del latín argentum vivum, que quiere decir plata viva. Ese es el significado de argentum vivum, plata viva. Más tarde, ya, anteriormente, después, años después, se tomó el griego, pues, ese nombre se tomó del griego hidrargios. Solo dice también hidrargios, significa plata líquida. Ya no ahora es plata viva, sino es plata líquida. Entonces se le da ese nombre al mercurio. En el caso de cobre, el elemento cobre, su símbolo es Eu. Este proviene del latín cuprum, cobre viene de cuprum, y este posteriormente de ciprum. Listo, chicos, estamos acabando entonces. Me han cumplido las tareas. Hasta ahorita me está cumpliendo. Tú has faltado. Pero también te has faltado. Tú me estás cumpliendo con la. Sí, 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 no, no, no. Tú me estás cumpliendo con la tarea muy bien. De allí, Mechán me está cumpliendo con las tareas. Allí también, el niñito Tiaguito también me está cumpliendo con las tareas. Ustedes faltaron, tú faltaste, ¿no? Tú también faltaste. Yo te viste que has faltado. Yo te vi que faltaste. Ah, no, 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 perdón, me estoy confundiendo con. No, él sí, lo voy a considerar. Me estoy confundiendo con el faltón. ¿Quién es que está faltando en la clase? Rodrigo. A Rodrigo he visto que está faltando en la clase. Bien, los demás chicos que están en el Zoom, por favor, envían la captura a mi WhatsApp personal. Solamente hay pocos alumnos que me están entregando. Chicos, nos estamos despidiendo, nos vemos la siguiente clase. Chao.